Buenos días, tardes, noches, profesora. Mi nombre es Brian Aguirre y yo en esta presentación le mostraré lo que corresponde a nuestro último experimento, la experiencia 3 y final, la cual consiste en transistores. Profesora Carolina Martínez, asignatura Electrónica 1, código IEIE 63, alumno Brian Aguirre Bordones. Para comenzar en esta presentación, lo que yo le voy a demostrar van a ser las características del transistor y cómo éste se compone y cuál es su comportamiento y funcionamiento dentro de cualquier circuito. Bueno, los transistores se componen esencialmente de 3 pastillas o cables, o conectores como se les quiera decir. Cada uno de estos tiene encargada una labor diferente. Y estos se denominan de la siguiente manera. El colector A es el emisor, desde donde entra el flujo eléctrico al interior de la cápsula del transistor. El conector B es la base, la que modula el flujo entre el emisor y el colector. Y nuestra tercera entrada o tercer cable se denomina colector, hacia donde fluye la corriente una vez ha sido modulada por la base. O también en algunos casos se pueden usar estos transistores como rectificadores. Bueno, las funciones de estos transistores como parte de un circuito eléctrico pueden ser fundamentalmente dos. Como interruptor, el cual corta el flujo eléctrico a partir de una pequeña señal de mando. Eso quiere decir que desde una pequeña señal, este conductor, o sea, este transistor es capaz de cortar directamente todo el flujo de corriente del circuito. Como amplificador, este recibe una pequeña señal eléctrica del transistor, el cual se habrá convertido en una señal aún más grande. Esto normalmente se ve en transistores o esquemas de circuito de base común. Y como tercero, sin embargo, estos transistores también pueden cumplir funciones de osciladores, conmutadores o rectificadores, como ya lo había mencionado anteriormente. Esto nos permite utilizar y analizar de mejor manera cómo estos circuitos pueden ser empleados, estos transistores como productos electrónicos. Bueno, aquí podemos ver cuál es la base del colector y el emisor, además del diagrama básico que se utiliza como simbología para los circuitos eléctricos pertenecientes a los transistores. Podemos observar cuál es su entrada, el cual es el emisor, que en este caso sería en la parte de abajo, la base, cuál es el conector que va en el centro del transistor, y el colector, el cual es el que va saliendo de nuestro sistema. Estos también se pueden utilizar en sistemas PNP, IP, NP y NPN. Bueno, ahora la definición de cada uno de estos. El PNP es un controlador que está impulsado por corriente positiva para controlar el flujo de la corriente del colector hacia el emisor. Ese es su principal uso del tipo de transistor PNP. Para el NPN, disculpe, para el colector PNP, este es impulsado por corrientes negativas, polarizadas en la base para controlar así el flujo del emisor hacia el colector, es decir, tiene una función inversa cada uno de estos. Bueno, aquí podemos ver también un ejemplo de un transistor avalancha, el cual mantiene constantemente un flujo normalmente. Hay algunos casos en cuales estos se pueden usar en motores o corrientes trifásicas, tal como se muestra en el diagrama. Bueno, ahora vamos a analizar los transistores en PNP y NPN. Los transistores que yo utilicé en este caso, para el análisis usé el mismo transistor, puesto que se me hacía más fácil interactuar con él. En PNP, bueno, es un 2N3903 y en NPN también, 2N3903. El punto Q, que se caracteriza como es el voltaje o corriente de estado estacionario en un terminal específico. Este también se puede calcular mediante diversas fórmulas. Básicamente es en el diagrama nuestro punto de equilibrio o punto de trabajo conmutativo de nuestro sistema. El trabajo en el punto donde el transistor va a trabajar de una manera más óptima. Bueno, este se puede calcular mediante diversas fórmulas. Una de estas puede ser I por E igual a I por B
más I por C. O también puede ser por VCE igual a VBE menos VBC. Estas son las fórmulas para poder calcular dicho punto. Esto también puede ser calculado para los distintos diodos. Uno de los conceptos más importantes es que esto nos ve cuál es el voltaje óptimo que es capaz de soportar nuestro transistor. En mi caso particular, en NPN es de 60 volts y en PNP llegaría a ser de 40 volts. Y aquí podemos ver la explicación de las gráficas, tal como se muestra a continuación. La región activa, que es nuestro punto más óptimo, la región de corte, región de saturación, y cada uno va a demostrar la cantidad de voltaje o microamperes, normalmente son utilizados en corriente. Bueno, las características de un diodo Zener. Los diodos Zener se crearon para estabilizar el voltaje y así permanecer constantes en sus terminales. Para esto deben ser polarizados inversamente con un voltaje por arriba de su ruptura y un voltaje Zener, o también denominado voltaje BZ. De esta manera, cuando llegue este voltaje, empezará a conducir en la dirección inversa. Se utilizan principalmente como reguladores o limitadores de voltaje, ya que al mantener un voltaje de corriente directa, establecen en presencia de una tensión variable el voltaje y con una resistencia de carga variable. Bueno, aquí también podemos ver y observar cuáles son las configuraciones más comunes para lo que vendrían siendo nuestros transistores BJT. Estos son dispositivos semiconductores impulsados por una corriente en el que una pequeña cantidad de corriente en el conductor base controla una mayor cantidad de corriente. Esto normalmente se ve en estas tres ramas, que sería un transistor de base común, un emisor común o un colector común, en cada uno de los casos, el cual veremos a continuación. Lo que consiste en nuestra configuración de base común, nuestro transistor, me demuestra cuál es el flujo de la corriente y cómo éste va a traspasar desde un sector del circuito hacia el otro, dependiendo de la polarización que éste tenga. También lo puedo observar en el emisor común y además que en el colector común. Cuáles serían los flujos y la manera correcta de conectarlos dependiendo de la dirección de la corriente que nosotros deseamos tomar o el equipo lo necesite. Bueno, ahora le voy a explicar lo que consiste un transistor de emisor común y además de eso su simulación mediante el programa Multisim. Bueno, la señal se inyecta en la base a través de una corriente de ingreso. Se recibe amplificada en el colector vía corriente operacional, el emisor conectado directamente a tierra a través de una conexión de corriente de entrada. Actúa como un elemento común a los circuitos de entrada y salida. De este modo, la conexión de las señales de entrada y salida siempre están en oposición a la fase. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de elementos o circuitos transistores con emisor común se pueden utilizar generalmente en amplificaciones de frecuencia, como lo muestra aquí. Mi señal de entrada pues, empezaría haciendo mi señal amarilla, como es el que se muestra en la imagen, y mi señal de salida sería mi conexión verde, la cual es la que se muestra, la cual ya está amplificando su frecuencia. Una de las características principales del emisor común es que este siempre posee un voltaje mayor a 1 y también va entre 1, más de 1, y 10 kilovolts. Además de eso, también tiene una corriente igualmente siempre mayor a 1 y una tolerancia que siempre va entre 1 y 50 volts. La potencia también siempre igual a 1 y también varía de entre 1 y 10 kilowatts de potencia. Ahora el transistor de base común y su simulación. Es usado normalmente como un buffer de corriente, amplificadora de voltaje. Esta configuración en la entrada se aplica al terminal emisor del transistor bipolar.
BJT, como era el que se explicaba anteriormente. Y la salida se obtiene en el terminal colector. Esto quiere decir que normalmente se usa para amplificación de altas frecuencias. Esa es su labor principal dentro del mundo de los circuitos. Bueno, aquí podemos ver el cual su desfase provoca una amplificación de la señal como tal y en el circuito simulado en multisim. Bueno, el transistor colector común y su simulación. Bueno, la señal se introduce por la base a través de CI, tal como se mostraba en los diagramas del comienzo, y se extrae por el emisor vía CO. El colector conectado dinámicamente a tierra a través del CE actúa como un elemento común en los circuitos de entrada y salida. Las señales de entrada y de salida siempre se encuentran en fase. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente este tipo de circuito se utiliza normalmente en la industria eléctrica como un adaptador de impedancia. Ese es normalmente su uso principal dentro del mundo eléctrico. Y aquí podemos ver cómo se adapta el circuito perfectamente a nuestra proporción de entrada. Y así poder dar una señal o ser adaptable esta misma con sus mismas frecuencias a algún equipo o a algún sistema que nosotros deseamos implementar. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que viene siendo las simulaciones. Bueno, ya aquí en el programa Multisim, aquí voy a demostrar cómo funciona el sistema o el transistor de emisor común, el cual era el primero que fue mencionado en el sistema. Para eso también voy a agregar un medidor de voltaje y corriente, el cual me dé los datos de nuestra entrada y uno que también vaya a estar en la salida, puesto que en nuestra simulación obtener los datos de una manera más inmediata. Bueno, aquí puedo ver la cantidad de entrada y la cantidad de salida de los voltajes, cada uno respectivo, además de la señal en frecuencia que es capaz de demostrar. Bueno, aquí puedo observar cuál es la señal de entrada. Esta es la señal de salida midiendo en 0 y nuestra señal de entrada midiendo en 0. Podemos apreciar la cual muestra que la señal de salida posee una amplificación de su frecuencia, de esta oscilación como tal. Y aquí lo podemos mostrar simulando. Y aquí también podemos observar los parámetros en el cual está trabajando el sistema. Un voltaje pico pico de 2 mV, 707 microvolt, un voltaje de entrada en corriente directa de 45 nanovolt, una frecuencia de 1 kHz y una corriente de 213 picoamperes, además del resto de datos que se nos solicitaban. Bueno, ahora les mostraré cómo es la señal del segundo circuito, el cual viene siendo un transistor de base común. Bueno, aquí podemos observar ya directamente en el programa el transistor de base común, el cual nuevamente agregaremos nuestro voltaje de corriente en nuestra entrada y en nuestra salida para poder determinar sus valores. Ahora, ejecutando el programa, obtendremos los siguientes valores. Bueno, este sistema se caracteriza por entradas de una onda más amplificadora de frecuencia, de altas frecuencias por lo general. Aquí no se aprecia tanto debido a que yo tengo los parámetros de escala para que sean observables de una mejor manera. Porque puesto que yo tendría que ponerla en microvolt, nuestra señal no sería fácilmente observable. La dejé así para que fuera más simple de observar. Bueno, aquí vemos la señal de entrada, el voltaje entrante de 9,98 mV, un voltaje pico pico de 20 mV
Voltaje RMS de 7.07 milivolts. Voltaje de corriente directa de entre 440 y entre menos 440 y 443 milivolts, además de una frecuencia de 1 kHz, una impedancia de 1,30, 40 aproximadamente, un voltaje pico de 2,62 picofaradios, y esto también puede ser demostrado de la misma manera. Ahí estaría su señal de salida, ahí estaría su señal de entrada. Ya las señales ambas modificadas. Como le decía, este sistema está graficado de esta manera simplemente porque es más observable y se puede apreciar de mejor manera. Al momento de bajar o disminuir la escala, nuestra señal va a aumentar colosalmente, por lo menos lo que concierne a la señal de salida. Bueno, ahí podemos apreciar los voltajes también en la entrada y la salida de nuestro sistema. Y ahora vamos a mostrar el último, que pasaría a ser el transistor de colector común. Vale, nuevamente nos encontramos en Multisim y aquí les voy a mostrar cómo funciona el transistor, o sea, el transistor de colector común, el cual ya demuestra aquí su fase, tal como lo mostraba el diagrama anterior, y vamos a evaluarlo. Bueno, nuevamente agregamos cada uno de los voltajes, los medidores de voltaje y corriente. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora comenzando la medición. Este es un medidor el cual normalmente se utiliza para adaptar la impedancia. Esto normalmente se hace para los equipos cuales no cuenten con unas ciertas medidas o cuenten con un razonamiento distinto al momento de ser conectados. Son circuitos sumamente empleados. Son de los más utilizados por lo que yo, o sea, no sé si de los más utilizados, pero de los más utilizados en general, entre los que corresponden a los BJT, que son doblemente polarizados o bipolar, como se le podría denominar. Dado que aquí se muestran ambas señales, ahí está la señal amarilla y aquí cuenta con la señal verde. Ambas poseen las mismas frecuencias exactamente. También están medidas en la misma escala, no así como el anterior, el cual era para una demostración más exacta y que se pudiera apreciar. Bueno, aquí también podemos observar su voltaje entrada es de 9.98 menos 9.98 milivolts. El voltaje pico entrada de 20 milivolts. El voltaje RMS es de 7.07 milivolts, el cual también se puede calcular mediante fórmulas. Estos podrían ser nuestro voltaje que nosotros deseamos por raíz de 2 y ahí obtendremos el valor real que va a circular en el circuito. Estos valores también pueden variar de acuerdo al voltaje que nosotros necesitamos, voltaje pico. En este caso yo utilicé voltaje pico, dado que el sistema me funcionaba mejor en la simulación, básicamente. Bueno, ahora a modo principalmente de conclusiones, me parece un experimento muy útil porque esto nos va a ayudar de muchas maneras al conocer estos circuitos, cómo es su funcionamiento, cómo deberían funcionar directamente, cómo son implementados y qué equipos son implementados. Estos también poseen grandes ganancias, normalmente se utilizan en ciertas áreas más electrónicas como tal para los equipos más pequeños, algo más específico. Es algo de suma importancia para nosotros como eléctricos conocer el funcionamiento principal de este tipo de circuitos para poder o como saber abordarlos directamente. Me parece algo súper instructivo, además de que también nos ayudó básicamente a simular en el programa cuáles serían las condiciones iniciales debido a la contingencia que poseemos. También nos ayuda a prepararnos de por sí a cómo podríamos hacerlo en un laboratorio presencial o directamente ya en nuestra vida laboral. Esas serían las conclusiones principales de este experimento número 3. Me despido. Muchas gracias, profesora. Espero que le haya gustado la presentación. Y este ha sido mi circuito especial de circuito experimento 3 de transistores. Muchas gracias.